Muy buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva emisión de Para Ver TV, programa institucional de la Comisión Nacional de Televisión. Nuestra conversación de hoy será sobre la violencia en los contenidos de la programación de televisión en Colombia. Un tema bastante difícil de abordar, un tema que no tiene fin, un tema sobre el cual se ha dicho mucho, pero pues no se ha llegado a ninguna conclusión. Lo que estamos buscando con estos programas de Para Ver TV de la Comisión Nacional de Televisión es darles elementos a los televidentes para que decidan si ven un programa, por qué lo ven, qué les genera, qué les emociona, qué no les emociona y tomar sus propias conclusiones. En nuestro tema de hoy nos acompañan dos expertos en televisión desde dos miradas diferentes. Nos acompaña Paula Arenas. Paula es asesora de contenidos del canal Señal Colombia y es además la defensora del televidente de City TV. Y nos acompaña también un hombre de televisión, Gustavo Bolívar, muy conocido por sus libros, pero sobre todo por sus series de televisión, entre ellas Sin Tetas No Hay Paraíso y Pandillas, Guerra y Paz, entre muchísimas más. Pero bueno, antes de empezar a hablar con ellos, veamos un poco qué opina la gente en la calle del tema de la violencia en televisión. Hoy en día los programas todos son como el traqueto y la vida del narco y de las cosas ilegales y a veces como que se aprueba eso, como que se da bien visto. Siempre pasa la misma violencia, la de la mafia, la del narcotráfico, que somos un país violento. No sé, yo creo que eso es lo que vende. Últimamente solamente sacan novelas y las noticias siempre son de cosas malas que le pasan a las personas y nunca sacan, pues pocas veces, sacan lo que realmente le pasa a las personas, que son cosas buenas. Bueno, Gustavo, comienzo con usted. ¿Sí será que la violencia vende? ¿No mostramos lo que le pasa a la gente buena? ¿O cómo es eso? Pues nosotros vivimos una economía de mercado. Digamos, la gente ve lo que quiere ver. A nadie se obliga. Obviamente hay oferta para todo. Por ejemplo, la oferta de la que estamos hablando hoy, que es la violencia en televisión, simplemente se resume en que nosotros estamos viviendo estas épocas y los autores, los escritores, retratamos esas épocas. Es lo que nos ha tocado vivir. Y esto va a ser valorado de repente en 30, 40 años cuando la gente quiera saber qué pasaba a principios de siglo en Colombia. Lo que sí estoy de acuerdo con la gente es que sí satura el tema. Digamos, antes de Sin Tetas No Hay Paraíso, digamos que estaba como calmada la televisión. El programa se hizo, pero no con esa intención de vender ni de generar rating, porque además no había un referente como para pensar en que eso fuera a causar un éxito, sino que se hizo porque a los directivos del canal Caracol les pareció que era un tema que debíamos abordar desde un punto de vista pedagógico. Inclusive hubo muchas reuniones, ellos tienen su autocensura también, de saber hasta dónde podemos llegar los escritores, y se le dio un tratamiento al libro. En ese momento era un libro únicamente, y pues el resultado final fue la serie. Siempre quedó un poco pesada, pero obviamente los horarios que se manejaron, las advertencias que se hacen y sobre todo ese querer que tenemos nosotros los escritores de que la gente descubra muchas verdades que están ocultas, pues hizo que se causara un gran éxito alrededor de esta serie. Otra cosa es que lo tomen como fórmula de éxito. Y a partir de ahí yo creo que llevamos más o menos unas 15 series del mismo corte, después sacaron Las Muñecas de la Mafia, pero ya se nota la intención real de querer generar un rating. Lo digo, yo sé que mucha gente se va a ofender por eso, pero hubo mucha copia de esos programas. Pero usted mismo también de pronto cayó en la cosa, me refiero a que luego también se hace el capo. Bueno, yo hice Sin Tetas en el año 2005 y el capo lo hice en el 2009. O sea, yo pasé 4 años porque igual era una saga en la que yo quería mostrar de un lado el daño que hacen los narcotraficantes en la juventud y de otro lado quería hacer una parte de la saga, inclusive eran 3 partes y prescindí de una, en la que nosotros mostrábamos cuál es la génesis del nacimiento de estos narcotraficantes. Entonces me di a la tarea de estructurar un personaje un poco más intelectual que el narcotraficante promedio, para que pudiera sostener una charla política con un ministro, que de eso se trataba, de que él secuestraba a un ministro y
y sostenía una charla con él como diciéndole, ¿quién es culpable de lo que está sucediendo en mi vida y en este país? ¿Usted que se robó la posibilidad de que yo me educara o yo que soy una víctima pues, de toda esta falta de asistencia social? Honestamente yo hago esos programas con esa intención, no sé, de ahí para arriba pues hubo proliferación de esos programas y yo creo que sí se llegó al punto de pensar en el negocio. Voy con Paula precisamente con esa pregunta, ¿la violencia sí vende? ¿Será que la intención es vender? ¿La gente ve eso porque se siente identificada? ¿La gente es violenta porque lo ve en televisión o se hace la televisión violenta porque se ve en la realidad? La eterna pregunta. No, pues la más difícil, la pregunta y la pregunta difícil. Yo creo que hay varios niveles de violencia y yo creo también que caemos en el error de generalizar que la violencia es un acto físico de enfrentamiento y de... Un balazo, Exacto. En ese sentido yo pienso que hay temas mucho más violentos hay manifestaciones de violencia en televisión mucho más fuertes que una confrontación física o inclusive los mismos noticieros. Entonces, me parece importante hacer la separación, violencia física, violencia psicológica, violencia emocional, inclusive también trataría de hacer la distinción entre violencia y acción, por ejemplo. Pienso que también tiende a confundirse la violencia con la acción. Para llegar justamente a saber qué es un contenido evidentemente. ¿Cómo es la violencia entre la acción? ¿Cómo es esa? Y la acción, o sea, una escena de acción puede caracterizarse como una escena violenta y no necesariamente serlo, sino simplemente es una escena de transición entre un momento y otro de una secuencia narrativa que justamente por ser de acción se lee como violenta, una persecución o dos carros estrellándose, que son absolutamente inofensivos, que son parte del entretenimiento, que venden y que no necesariamente está generando un efecto negativo en las audiencias. Entonces, pienso que lo que vende es siempre el tratamiento que se le da a cualquier tema. La violencia puede o no vender, también puede generar rechazo. Yo creo que hay mucha gente que tiene un rechazo frente a los contenidos violentos y está aprendiendo a cambiar el canal, a apagar la televisión, a buscar otros contenidos. Pienso que es una manera que depende del contexto con que se maneje. También me parece que hay buena parte de responsabilidad de los medios de comunicación en advertir a sus públicos de la calidad y de la clase de contenidos que va a presentar para que el televidente pueda tomar la decisión a priori de si lo consume o no. Entonces, la violencia per se, pues no depende de la dependedera. Gustavo decía al comienzo que la gente puede decidir y que también estábamos en un mercado y que se encontró una fórmula de éxito y por eso se volvió a reproducir. Es decir, ¿el mismo mercado se encargará de pronto de decirle adiós a este tipo de contenidos? Claro que sí, y está pasando, hay una saturación y la gente, digamos, el año pasado casi no hubo programas de ese corte, hasta ahora que regresó con Los Tres Milagros. Los Tres Milagros. Pero digamos que habíamos entrado como en otra onda más light, en la cuestión de los médicos, que de todas maneras le mezclaron un poco de violencia al final, precisamente para subir el rating, porque se le está bajando. Pero lo que te decía antes es esto, la televisión es una industria, ¿cierto? Si quiere pongámosla, yo siempre pongo el ejemplo de las camisas, una industria de camisas. Y yo resulta que saco 80.000 camisas azules y la gente no las quiere, entonces saco 30.000 verdes y dicen, oiga, ¿les gustó la verde? O saqué 1.000 amarillas y se está vendiendo la amarilla, es lo que la gente quiera consumir. En ese momento en que se dieron todos estos programas por el boom de Sintetas, pues a la gente le gustó como ver esa realidad retratada con ese hiperrealismo, digámoslo, disculpen la redundancia, que no se había mostrado antes. Entonces se quedaron en el género un tiempo, pero la televisión es como pendular, digamos que ahorita estamos en el género de la violencia, pero
de repente se vuelven todos los programas chistosos, de repente todos melodramáticos, Todos realities. pero son oleadas y la gente se cansa de todas, entonces vuelven, no descarto que en 2 o 3 años estemos haciendo nuevamente narconovelas y cosas, porque... Ok, vamos a un breve corte de mensajes institucionales y ya regresamos. Bueno, regresamos al tema de la violencia en televisión y volvemos a las calles a ver qué opina la gente sobre esto. En algunas oportunidades los programas lo saben manejar muy bien, pero actualmente las telenovelas, sobre todo las de la noche, tienen muchísima violencia y están manejando un lenguaje pues realmente no adecuado para los niños, sobre todo. En las novelas eso es lo que se ve, cualquier novela que estén dando y las dan en unos horarios que los niños sobre todo con facilidad las observan y lo único que deja, la enseñanza que deja solo es violencia en todos los sentidos de la palabra. Porque pasan unos programas pues que no son aptos para los niños y por ende pues la enseñanza va a ser de violencia para los niños. Esos niños que están principiando a vivir siempre recogen muchas cosas de la televisión y es importante que den más bien en la televisión amor, comprensión, al contrario de violencia. Bueno, vemos que la gente critica las telenovelas, pero vemos que las ven, o sea, y no solo las ven, sino que hay niños que ven telenovelas. Paula, como defensora, yo la he oído a usted varias veces decir que el control está en el televidente. ¿Qué opina de que los niños vean telenovelas? ¿Por qué dejamos a los niños ver telenovelas entonces? Digamos que yo creo que el problema no es la televisión ahí, sino lo importante es el acompañamiento que tengan los niños. Justamente para este programa llamé a mi hermano a preguntarle cómo era el tratamiento de él con sus hijos frente al tema de la violencia. Y digamos que lo que hizo fue reafirmarme esa teoría. Hay unas reglas claras, digamos, pueden ver programas, no pueden ver programas para adultos, no pueden ver, hay unas reglas claras de juego. Obviamente esas reglas claras empiezan a volver grises alrededor de los 12 años porque ya se vuelven incontrolables. Ya hay menos control sobre los niños, pero lo que es claro es que yo creo que un niño puede, siempre y cuando esté acompañado de sus padres, que haya y que haya una determinación, o sea, tú no ves esto, tú sí ves esto, pero eso no puede ser responsabilidad de la televisión, tiene que ser responsabilidad del entorno donde está el niño. Y los papás le tienen que enseñar al niño qué ver y cómo reaccionar a lo que ve. Pero también me parece que es importante el tema de que en los colegios haya una materia, o yo no sé cómo se llama eso, sobre consumo de medios, que a la gente desde chiquita la estén enseñando a consumir medios, porque claramente pues hace parte de la vida cotidiana de todos y la autorregulación de la industria, como dice Gustavo, pues tiene sus propias reglas y finalmente depende del cuidado que uno tenga consigo mismo, con sus emociones, con sus criterios, que esos tratamientos tengan un efecto determinado en cada persona. Sí, lo que dice Paula se ve en los ratings, tengo entendido y lo hemos visto en los ratings cuando se mide un gran porcentaje de ese rating a telenovelas lo dan los niños. ¿Qué opina usted de eso, Gustavo? ¿Usted cuando escribe piensa que hay niños que van a ver eso? Sí. ¿Y qué siente? Es una disyuntiva muy difícil. Yo también tengo un niño pequeño, pues de 13 años, y él ha vivido todo el proceso porque, digamos, cuando yo empecé a escribir esto, Pandillas, él nació. Yo escribí Pandillas desde el 99, 2000, y él ha acompañado todo ese proceso. Y Santiago ha visto todo, y es lo que me da a entender que los niños no son tontos. Yo creo que uno subestima un poco a los niños, pensando que ellos no saben qué es el bien y qué es el mal. Es una cuestión muy moralista de la gente. Pero el niño, en la medida en que los escritores siempre hemos dejado la moraleja, porque ni siquiera los colegas míos que trabajan en el mismo género, he visto alguno que termine
con un personaje malvado en En la digamos, una gloria. situación, sí. No ha habido el narcotraficante que termine pues con sus nietos jugando en un jardín como pasó en El Padrino. Como El Padrino. Porque en la vida real no existe, y lo que nos hemos encargado de mostrar es que siempre todos los programas, los que hemos escrito todos, no he visto el primero que haga apología al delito, nos encargamos de mostrar que el delito no paga, que la prostitución no paga, en el caso de Sin Teta No Hay Paraíso, cómo terminan mal todas las personas que escogen el camino equivocado, y los niños saben eso. Los niños son más astutos. Estamos viendo una generación muy inteligente. Las últimas 2 generaciones de niños han sido demasiado inteligentes, más que nosotros, más que los padres que los estamos criando. Entonces ellos saben exactamente discernir entre el bien y el mal, y uno se da cuenta de eso porque los delincuentes siempre nacen en los mismos lugares, pero no tienen que ver con la televisión. Tiene que ver con situaciones sociales y tiene que ver con cosas políticas, que ya sería otra materia, otro programa. Pero la defensa que yo tengo sobre la televisión es que en épocas de violencia peores que las que hemos vivido, como por ejemplo la época de la violencia nuestra colombiana, que empezó en 1948 con el asesinato de Gaitán, pues no existía la televisión. Ahí no había ningún referente para que los tipos dijeran: destruyamos la ciudad, quememos todo, matemos al que no piense igual a nosotros. Y después se lanzaron a una guerra entre partidos, y ustedes pueden recordar que hasta se sacaban la lengua por la garganta, que era el famoso corte de franela, que está documentado en los libros de historia, y ahí ellos no habían visto televisión nunca. Entonces, ¿por qué culpar a la televisión de eso? La disyuntiva que le planteabas a Paula, de qué fue primero, la violencia, sí. No, pues obviamente fue primero eso. Nosotros aprendemos de ellos para poder escribir. No es que nosotros inventemos fórmulas para abrir un carro, para traficar droga, y después las enseñemos, sino al contrario, uno lo que hace es coger los expedientes, que es lo que hacemos siempre los escritores cuando investigamos, mirar métodos y plasmarlos. Nosotros somos contadores de la historia. Hay un tema de programación, es decir, que también de responsabilidad de los canales en ese sentido. Vemos que hay niños que ven televisión y ven telenovelas en horarios de adultos. ¿Qué tanto los canales están haciendo esos esfuerzos por programar más tarde, o cómo miden el tema de los niños a la hora de programar? Usted decía al principio, Gustavo, que cuando se empezó con Sin Tetas No Hay Paraíso se hizo como una autocrítica de cómo se iba a llevar. Y lo pasaron un poco más tarde, sí recuerdo eso. Sí, lo que pasa es que, como te decía, el mayor pico de audiencia está como entre las 8 y las 10 de la noche, ¿cierto? A las 10 de la noche empieza a decaer un poco entonces ellos tratan de ubicar los programas antes de las 10, y por ejemplo en el caso de Sin Tetas jugaron como entre las 9 y 40 y las 10 lo pasaban, pero la Comisión de Televisión les mandó una orden prácticamente de trasladar el horario, y la empezaron a pasar a las 10 y 10 de la noche, que está bien. Yo creo que esas regulaciones, para eso estaba la Comisión de Televisión, se deben hacer, y los canales la acatan. Yo nunca he visto que ellos, digamos, den peleas por eso. Incluso a uno le dicen: si quiere que le pase el programa más temprano, quítale tal cosa. De esas autorregulaciones. Pero yo quisiera decir algo al respecto justamente de eso, y es, yo creo que si no reconocemos y no identificamos qué es y qué no es violencia, ninguna regulación vale, porque yo creería inclusive que hoy en día a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde hay programas mucho más no aptos, entre comillas, o que deberían estar en unos horarios. Sí. Las novelas de la tarde, es que estamos refiriéndonos en no, este caso a las telenovelas de la carga de violencia que traen colombianas, y no las de la tarde. Y por eso, si seguimos creyendo que la violencia es hablar de narcotráfico, o sea, muchas veces las historias más violentas no tienen una sola gota de sangre. Entonces, la discusión debería empezar por entender qué es y qué no es un contenido violento. Y con relación a la programación y a los canales, sobre la base que digamos que la industria está en absoluta libertad de tener su propia regulación, solo en la medida en que haya como un análisis y una revisión de qué es y qué no es violencia, pueden los canales empezar a programar mejor para las audiencias, sobre la base que al final del día depende de la sensibilidad que tengan los televidentes para saber qué quieren consumir y qué no. Bueno, vamos nuevamente a las calles y después vamos a un corte a mensajes institucionales.
mucha violencia en todo sentido, y en niños, en jóvenes, en adultos, son programas inadecuados, y sobre todo lo peor es que los están pasando en horario en donde los niños aún están despiertos. Entonces eso sí me parece grave. En el prime time de la noche solamente las novelas son de narcotráfico, violadores, y son muchas cosas que pues tal vez una novela, algo que fuera más, no sé, algo más divertido, cosas que pues no fueran tan malas, sería más interesante. Bueno, como de lo que se trata en estos programas es de darles elementos a los televidentes para que aprendan, si eso es posible, de aprender a ver televisión, ¿qué recomendaciones finales les podemos dar a los televidentes para ver televisión y para recibir los contenidos? Gustavo. Bueno, la recomendación principal, que es en la que se enfatiza siempre, es que los adultos acompañen a los niños. Les explico por qué. A veces la moraleja en un capítulo está al final, o a veces la moraleja está al final de una serie, que es peor. Entonces puede ser que el niño solamente vea una escena muy rápido, porque como le tienen prohibido ver, entonces resulta que se embocó precisamente en la escena donde al mafioso, o a la niña, o al malo le está yendo bien. Ahí puede haber un problema. Por eso es que es mejor que los vean completos, los programas los vean de principio a fin, que uno siempre como escritor trata de dejar la moraleja al final del capítulo, y no que lo dejen ver un ratito y después lo paren, venga, que usted no puede ver eso, y resulta que el niño ya vio lo que no debía ver. Entonces siempre, por favor, acompañar el adulto al niño, eso es esencial, y explicarle las cosas. Mira, la televisión se ha convertido como en un elemento que rompe esos muros que hay sobre todo en las familias de estratos bajos, para el diálogo. Digamos que culturalmente hay padres que no están capacitados para entablar ciertos diálogos con los hijos, pero usan esos programas como referentes para empezar ese diálogo. Entonces dicen, lo viví con Catalina, la niña de Sin Tetas No Hay Paraíso, que la invité a ver el primer capítulo, cuando ya le dije, mire, ya tenemos la serie armada y todo. Ella ya tenía como 19 años y lo vio con la mamá. Y la mamá, sin saber que su hija era la protagonista de eso, empezó a leccionarla sobre lo que estaban viendo y le decía, sí ve mamita lo que pasa cuando me meten con esos tipos, mire cómo les va, mire que no sé cuánto. Y ella por dentro decía, carajo, yo soy Catalina. Y eso ¿qué me demuestra? Que si de pronto ese programa hubiera salido cuando ella tenía 13 años, a lo mejor, no estoy diciendo que lo había podido salvar, a lo mejor le hace caso a la mamá y hubiera sido otra historia la de esa niña. O sea, siempre va a haber algo de positivo en esto. Bueno, Paula, unas recomendaciones, si es posible, tener el manual para ver televisión. Bueno, la primera es que usen al defensor del televidente, que se quejen, digamos, finalmente lo que esta figura ha creado es que puede encender unas alertas en un momento dado. Ojalá llegue el momento en que ya no se necesite el defensor del televidente, esa es otra cosa que también me has oído decir. Pero lo importante es que la gente reconozca su sensibilidad. A mí me gustó mucho esa cosa que trató de hacer la comisión de aprender a entender las emociones. Si hay un contenido, cualquiera que sea, de sexo, de violencia, de entretenimiento, con el que uno no se siente cómodo o que uno siente que hay algo que no le gusta, es porque hay algo ahí que no, y tiene la posibilidad sencillamente de usar el control, pues que es finalmente lo que importa. La única manera en que la televisión, en que la industria de la televisión se va a moderar a sí misma es cuando tenga un público educado en televisión que escoja unos contenidos que no tienen pues estos motivos de discusión, pues. Bueno, finalmente lo que podemos llegar a decir aquí, como digo, es, primero tenemos el control, los televidentes tienen el control del televisor. Segundo, tienen la posibilidad de volver el televisor un cómplice, los contenidos un cómplice para hablar con sus hijos. Y tercero, hay algo importante y es seguir las recomendaciones de programación apta para adultos. Eso también es algo importante que se debe seguir y utilizar a los defensores de los televidentes. Bueno, muchas gracias, eso es todo por ahora y nos vemos en una próxima emisión de Para Ver TV.